Ok, hoy vamos a ver y continuar con Hebreos capítulo 7. He titulado el estudio de hoy, espero avanzar un poco más de la semana pasada, porque la semana pasada nos quedamos solamente en el un versículo y hablamos un poquito de Melquisedec, los diezmos, los nombres de Melquisedec, lo que significa. Hoy queremos avanzar al capítulo 7 para poder entender entonces el argumento que nos está dando el autor de Hebreos y entender qué tiene que ver esto con el mensaje a esta iglesia, a estos hermanos que vienen de un trasfondo judío. Recuerden que la tentación de estos hermanos es que podían abandonar la fe, o muchos estaban dentro del grupo de los creyentes que no habían profesado la fe, pero por causa de la persecución tanto de los judíos como del Imperio Romano, abandonaban la fe y era mejor ligarse entonces o continuar bajo la religión judía, que era una religión reconocida ante el gobierno romano. A los judíos lo dejaban tranquilo. Los cristianos eran vistos como judíos también, pero como una secta de la religión del judío. O sea, no era una religión establecida en sí. Y para evitar la persecución, muchos dijeron, o como en tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que muchos lo dejaron de seguir. Recuerden que eso nos dice Juan capítulo 7, y cuando Pedro le pregunta, Señor, cuando ve que la multitud se va, después de que los alimentó, les provee de los alimentos 2 veces, y muchos dejaron de seguirle porque él decía palabras duras, tal como: el que no come de este cuerpo no puede ser parte o tomar parte de mi vida, no puede ser mi discípulo, el que no toma mi sangre. Y muchos no entendían sus palabras pensando de que teníamos que ser, o ellos tenían que ser caníbales, quizás para poder participar de la vida de Cristo. Y obviamente nuestro Señor Jesucristo estaba hablando de que el seguirle a Él era un costo de dejarlo todo, negarse totalmente para poder ser un discípulo de Él, y muchos no estaban dispuestos a dejarlo todo porque tenían posesiones, familias, otros intereses. Solamente querían seguirlo cuando Él proveía de alimentos, cuando Él hablaba de esperanza y cosas que nos gustan, pero cuando ya se trataba de comprometerse y poner la mano en el arado por Él, o sea, para seguir adelante, muchos lo dejaron. Y esa es la misma tentación que tenían estos personas creyentes o que estaban oyendo el cristianismo porque estaban en la sinagoga. Los primeros creyentes se reunían en las sinagogas judías, como Pablo tenía la costumbre, cada día de reposo iba a la sinagoga. ¿Qué sucedía en las sinagogas? Las sinagogas eran un lugar de congregación donde iban las personas, mayormente hombres, donde se tenía la lectura de la ley. O sea, el Antiguo Testamento se tenía una lectura de la ley y se paraba cualquiera que estaba ahí y trataba de explicar lo que se había leído. Y siempre habían rabinos, eruditos de la ley que hablaban y explicaban el texto. Los creyentes que eran judíos seguían yendo a la sinagoga porque el Antiguo Testamento era la palabra de Dios. Pero cuando ellos se paraban a explicar la ley, ellos apuntaban a Jesucristo como el cumplimiento de la ley. Y muchos de los judíos decían: no, ¿cómo va a ser? Este es un blasfemo, él murió bajo el crimen romano crucificado, a él no lo aceptamos como Mesías, y votaban a los cristianos judíos de la sinagoga. Sufrían la excomulgación, no los aceptaban más, y eran perseguidos, eran apedreados, eran maltratados, y muchos eran expuestos a muerte, ¿no? Cuando los apedreaban, como Esteban, que murió, el primer mártir. Estos creyentes que se están reuniendo en la sinagoga del primer siglo, muchos que están abrazando la fe y muchos que les gusta la fe, decidieron apartarse de la fe por ese tipo de persecución. Y el autor les viene diciendo de que el creyente es uno que persevera en las cosas de Dios, que el creyente es uno que no se queda en las cosas elementales, como vimos en el capítulo 6, pero que avanza hacia la madurez. O sea, la evidencia de un cristiano no es uno que abandona o regresa o apóstata, ¿no? La evidencia de un cristiano es uno que persevera hasta el final en su fe. Y el autor nos ha dado que por parte de Dios, Dios no miente, Él es fiel, y Él, aunque nosotros pequemos, nos ha dado un sumo sacerdote que continuamente aboga por nosotros, peticiona por nosotros. Es por eso que podemos llegar ante Él con toda confianza, ante el trono de la gracia,
tenemos nuestro Señor Jesucristo, que es el sumo sacerdote, tenemos la palabra viva de Dios, que dice que es viva y eficaz y entra hasta lo más profundo de nuestro ser. Eso quiere decir que esta palabra de Dios, Hebreos 4:12, esta palabra de Dios es viva, tiene el efecto que cuando sale y es recibida causa cambios, efectos. O me incomoda y la cierro y no quiero volverla a abrir porque me cae mal y no tiene nada que ver que quién le contó al pastor o a la hermana de mi problema, porque me está hablando a mí y eso me tocó me ofendió o me trae más hacia Dios. Señor, es verdad, yo he caído, perdóname, tu palabra me consuela, me levanta. Estos son mis errores, confiesa uno y se acerca a Dios y recibe el perdón y la restauración, porque Dios no echa a nadie afuera, siempre y cuando reconozcamos nuestra maldad, nuestro pecado y vengamos ante Él. En el capítulo 7, ya el capítulo 6 está hablando de un tal Melquisedec, y Melquisedec es una figura misteriosa. Este es un breve resumen, como vimos la semana pasada, que aparece en el Antiguo Testamento y el autor lo usa para decirnos que Jesucristo no viene de la orden de Aarón, de la tribu de Leví, porque según la ley que Dios dio a Moisés, los sumos sacerdotes solamente tenían que venir de la tribu de Leví y de la familia de Moisés Aarón, de la genealogía de Aarón. Si era de otra familia, pero de la tribu de Leví, podían servir en el tabernáculo, en el templo, pero no podían ser sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes tenían que venir de la familia de Aarón, directo. ¿Okay? Eso es importante. Jesucristo no viene de la tribu de Leví, viene de la tribu de Judá. Y entonces el autor nos está diciendo, porque Jesucristo es superior a Moisés y superior a Aarón, como lo vino diciendo en los primeros capítulos, él viene de un tal Melquisedec. Y Melquisedec no se da genealogía. Esto no quiere decir que era un fantasma o un ángel. Muchos se ha especulado de quién es Melquisedec. Muchos dicen que es Jesucristo preencarnado. No sabemos, el autor no nos dice, solamente se usa esta figura, que lo interesante es que era un sacerdote rey gentil, cananeo. Recuerden que los cananeos eran enemigos del pueblo de Dios. Eran los que se opusieron cuando Israel entró a tomar la tierra y le salieron a guerra. Hemos estudiado en Deuteronomio y refiriéndonos al libro en Números. Y Dios dice que este Melquisedec es cananeo, no es judío. Abraham, cuando viene de la guerra, le da los diezmos, o sea, le da honor y lo reconoce como superior a él. Este judío, Abraham, lo reconoce a este cananeo gentil y lo llama sacerdote del Dios Altísimo. Y el nombre Melquisedec es un nombre compuesto, ¿okay? Que es de la ciudad de Salem, que significa rey de justicia y rey de paz. Tiene esos dos nombres, este nombre Melquisedec. El escritor de Hebreos nos lleva a Génesis 14, que ya estudiamos, y también al Salmo 110:4 para decirnos que David, 1000 años después de Abraham, no se conocieron, 1000 años después, profetizó de parte de Dios, también hablando de Melquisedec y diciendo que el Mesías, el verdadero rey de Dios que iba a venir a instalar el reino de Dios sobre la tierra, venía según el orden de Melquisedec. No solamente Abraham lo reconoce, pero David lo reconoce. Y para los judíos, la figura de Abraham era el que originó la fe judía, el patriarca de la fe hebrea. Y David era el gran rey de Israel. No hubo otro rey como el rey David. O sea que acá el autor de Hebreos se está tomando la osadía y el coraje para decir a estos judíos que están dejando el cristianismo, para decir, ustedes no saben a quién están dejando para regresar a uno que es mucho menor que él. Ustedes están dejando al rey de gloria, al rey de justicia, al rey de paz, el único que puede dar la justicia y la paz, que Abraham reconoció, que David reconoció, para regresar a lo
a los rudimentos, al nido, al kindergarten, a lo elemental de la fe judía, cuando Jesucristo es la perfección y el cumplimiento de todo esto de lo que Dios ha venido hablando. Eso es lo que el autor de Hebreos está tratando de decir, diciendo por eso que Abraham le pagó los diezmos y lo que significa rey de justicia. Yo tengo una cita que quiero leerles, Isaías capítulo 9, versículo 6, también la tengo en las notas, se las voy a compartir después porque lo puse aparte en notas de Google. Sí, Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. En otra versión dice, el gobierno reposará sobre sus hombros. El gobierno, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Es lo que significa el nombre Melquisedec, ese era el rey de paz. Jesucristo, como dije la última vez, es el único rey, y sabemos que es el Dios encarnado, que puede dar paz al hombre. El hombre tiene medios de conseguir la paz y cada vez que nosotros intentamos de conseguir paz, lo que ocasionamos es injusticia para otros. Ya les di los ejemplos la semana pasada de cómo nosotros hemos tratado de conseguir paz. Pónganse a pensar en nuestros gobiernos, como lo que está pasando con Colombia en su tratado entre la FARC y el gobierno. Tratado de paz. Para algunos es paz, para otros es injusticia. ¿Quién me va a reponer mis muertos? ¿Quién me va a reponer mis desaparecidos? ¿Quién me va a reponer la violación de mi hija? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el hombre cuando pretende traer la paz, lo trae para un segmento de la población, pero para el otro es injusticia. El único que puede traer verdadera paz en su totalidad es el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Él es el príncipe de paz. Él es el único que trae la paz y es el príncipe de justicia, que viene del mismo nombre, o rey de justicia, de Melquisedec. Justicia porque Él es el único que nos reveló a Dios. El único que nos revela el camino de cómo vivir. No dijo Él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en esos tres nombres Él está diciendo, si quieren ustedes saber de qué significa vivir en verdadera justicia, equidad en este mundo, yo lo soy. Es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo en Juan 14:6. Así que si nosotros queremos vivir en justicia, en la verdad, tenemos que vivir en Cristo Jesús o aceptando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los que vimos en los primeros 3 versículos de nombre Melquisedec de Hebreos capítulo 3. Sigamos adelante. Una pregunta que se hizo las semanas pasadas es ¿por qué no se menciona la genealogía de Melquisedec? Porque el autor no se menciona porque él quiere hacer énfasis que Jesucristo es el Mesías eterno, sin tiempo, que no tiene tiempo, es eterno, siempre existió. Eterno. Y es lo que el autor de Hebreos nos ha dicho en el capítulo 1:4 cuando nos habla que Él es la imagen, la gloria de Dios, eterno. Eso es lo que nos... Entonces, para decirnos que Jesucristo es eterno, no usa la figura de Abraham, porque sabemos que Abraham tenía papá y mamá y sabemos de su genealogía. No usa David porque conocemos de dónde viene David. Usa una figura que no conocemos nada. Eso no significa que no tenía mamá y papá. Sí los tenía, pero para hacer el punto, el argumento bíblico, no conocemos nada de Melquisedec y usa esa figura extraña que adoraba al verdadero Dios, adoraba en una ciudad cananea que después se dicen muchos que era Jerusalén o pasó a ser llamada como Jerusalén, y es el que bendijo a Abraham, lo bendijo, lo reconoce, Abraham y al Dios de Abraham. Sigamos entonces versículos 4 al 10. No sé si pude contestar la pregunta, pero más o menos allá vamos. Habiendo declarado esto, dice, considerad pues cuán grande es este. ¿Hablando de quién? De Jesucristo. ¿Ok?
o de Melquisedec. Acá está hablando de Melquisedec, pero va a ser referencia a Jesucristo. O sea, dice, considerando cuán grande es hablando de Melquisedec, aún Abraham, el gran patriarca de Israel, lo reconoció, ¿ok? Dándole los diezmos después de la batalla. Eso lo vimos en Génesis 14. Los diezmos era una práctica antigua. ¿Okay? Muchos piensan que solamente se restringe a la ley mosaica. No, era una práctica común de aquellos tiempos. La gente en aquellos tiempos pagaban tributo, eran los impuestos que se pagaban a los monarcas y a los sacerdotes paganos de aquellos tiempos. O sea que Dios, cuando dio la ley a su pueblo Moisés, era muy parecida a las leyes de los pueblos en aquellos tiempos. Era muy parecida. Israel no era nada nuevo escuchar la ley de Moisés, pero tenía algo diferente, que se trataba de verdadera justicia y no una justicia de venganza. Se trataba de verdadera equidad y no un sentido de yo hago lo que me da la gana porque yo soy el padre de mis hijos. Como yo les dijo, yo le mencioné, en aquellos tiempos los padres podían matar a sus hijos y comérselos y nadie los llevaba a cárcel. Eran pueblos bárbaros. Bárbaros. Pero la ley de Dios dice, si tienes un hijo malcriado, contentuoso, rebelde, llévalo a los jueces y ellos decidirán entre los ancianos el asunto. Y si el hijo es digno de muerte, entonces la gente del pueblo lo apedreará. Sentencia de muerte, no los padres. Esa ley fue dada para poner los límites a que los padres no son dueños de los hijos y acá ustedes no pueden hacer lo que le da la gana, porque en aquellos tiempos los hijos eran considerados propiedad del patriarca. Era una ley para proteger a los hijos. Nosotros tenemos que entender la ley mosaica comparándola con aquellas leyes de aquellos tiempos, no con nuestras leyes, porque nuestras leyes son totalmente diferentes. Y cuando lo comparamos con nuestras leyes decimos, oh, la ley de Dios es barbárica y primitiva. ¿Cómo vas a matar a tu hijo? Que no entendemos el contexto en que fue dado. Sí. Acá la ley entonces... Y vamos a hablar más adelante de la ley, cómo el autor va a explicar. La ley de Dios es buena. La ley de Dios es buena porque nos conduce a Cristo, pero es incompleta en sí, porque no nos ayuda para salvación. Es incompleta. Ya voy a hablar un poquito más acerca del papel de la ley de Moisés, porque hoy en día tenemos creyentes que dicen que hay que cumplir toda la ley de Moisés tal como está. Y vamos a hablar de eso a medida que venga, ¿okay? El tema. Entonces el versículo 5 va resumiendo, los hijos, ciertamente los que de los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar los diezmos del pueblo según la ley. Recuerden que la tribu de Leví no hereda tierra y como no hereda tierra, ellos eran encargados de servir en el tabernáculo, después en el templo, de administrar la ley de Dios. Ellos se encargaban de enseñar la ley de Dios. Y de ser como jueces, de servir como los jueces. El pueblo tenía que mantenerlos a través de los diezmos. Y los diezmos principalmente en la ley de Moisés era el 10º de todas las primicias de los granos, de los frutos de la tierra. Estamos hablando de una sociedad agrícola. Tenían que traer las primicias de sus carnes, de su mejor carnero, las primicias de las mejores fresitas que sacaban de sus cultivos. Tenían que traer a los levitas, de eso ellos se mantenían. Cuando el pueblo dejaba de diezmar y de mantener a los levitas tenían que ir y trabajar para poder alimentar a sus familias, porque tenían familias. Y cuando eso sucedía, la ley de Dios era desatendida y el pueblo no recibía la palabra de Dios. Y es por eso que Pablo usa el mismo principio en el Nuevo Testamento para decir que el obrero es digno de su trabajo. Y eso quiere decir, y no estamos hablando de que apoyemos a sinvergüenzas o a cualquiera que se llame pastor, eso quiere decir que si hay personas enseñando la palabra, estamos hablando de siervos, no hombres que se dedican a la predicación de la palabra de Dios, si no cualquiera recibiría un sueldo. Aquellos que han dejado su trabajo común, aquellos que tienen el llamado de impartir la palabra de Dios y se dedican a enseñar la palabra de Dios y ministrar en las cosas de Dios, ellos deben de ser mantenidos por el pueblo de Dios.
Ellos deben, porque tienen la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Cuando tenemos siervos o pastores que tienen que trabajar como Pablo. Pablo tuvo que trabajar cuando estuvo en Corinto para no serle carga porque nadie vio por sus necesidades. Y Pablo no está acá diciendo, bueno, yo tengo la autoridad de apóstol y me tienen que dar. Él dice, bueno, todavía no están preparados, no son maduros lo suficientes para apoyar el ministerio. Me voy a trabajar, de noche predico. Y eso tuvo que hacer Pablo los 3 años que estuvo en Corintios. Por eso les dice a ellos, a ustedes, a los corintios, me he dado de todo y ustedes no tienen ninguna crítica que darme porque ningún penny les he quitado. Ni he recibido ni les he pedido una ofrendita de amor para el apóstol, para que pueda comer su barbecue porque solamente está con arroz y frijoles. Nada, porque trabajó con sus propias manos para que se pueda proveer. Pero los hermanos de Macedonia, que eran pobres, fueron los que sustentaron al apóstol en su necesidad. Y esta es una cachetada, porque la realidad es que la gente pobre es la más generosa, termina siendo la más generosa. Y la gente que tiene nos volvemos los más tacaños y los que no queremos compartir. Todo esto viene de la ley de Dios, que si vemos siervos trabajando, oremos. Y si el Señor pone en nuestro corazón, debe de poner, si estamos en total comunión con Dios, el poder proveer. Yo veo cómo ese siervo está dando en la obra del Señor. Bueno, déjame proveerle ropa. Tengo ropa de esto y justo es su talla y es nueva. Le traigo al hermano. Para usted, pastor, o para usted, hermana, el Señor me ha puesto, gracias, hermano. Y ha sucedido. Y vemos cómo compartimos y la gloria es para Dios, no es para mí, no es para decir ese siervo sin mí no es nada porque yo lo mantengo. Nada de eso. Pero así damos con un corazón. Bueno, Abraham practicó eso con este rey que era un total desconocido. Pero era para darnos ejemplo a nosotros de un tipo. O sea, de un tipo en la Biblia. Es una figura literaria para decirnos que la imagen de nuestro Señor Jesucristo ya estaba marcada en el Antiguo Testamento, diciéndonos que iba a devenir en este personaje que Abraham reconoce. Eso es lo que nos está diciendo estos versículos. ¿Okay? El mayor, sigo entonces. Leví viene de los lomos de Abraham, o sea, el patriarca, obviamente, de ahí viene la nación judía. Versículo 7, salto al versículo 7, capítulo 7. Dice así mi versión nueva internacional. Es indiscutible que la persona que bendice es superior, este es Melquisedec Abraham, a la que recibe la bendición, el mayor. El corazón del libro de Hebreos consiste, recuerden, en comparar el pacto de Moisés con el nuevo pacto en Cristo. Ya vamos a hablar de qué se trata este nuevo pacto, ¿ok? De eso voy a hablar en un ratito. ¿De qué se trata el nuevo pacto de Cristo que se celebró en la última cena pascual que tuvo nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos? Y es lo que nosotros conmemoramos cuando hacemos o tomamos de la Santa Cena, ¿ok? Conmemoramos este nuevo pacto. ¿De qué se trata? Ya voy a hablar de esto. Ahora, miren el contraste que se hace. Esto yo lo tengo en sus notas. Con el término mayor, que significa superior o más excelente. O sea, el Melquisedec es mayor, más excelente, más valioso o de rango más alto. Y este es el tipo de Jesucristo, ¿no? Estamos hablando de que es la sombra de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el tema de Hebreos, porque recuerden que en el capítulo 1, versículo 4 dice que Jesucristo es superior a los ángeles. Recuerden que así empezó. Capítulo, y habló Jesús superior a Moisés. Moisés, el siervo de la casa. Capítulo 3, Jesucristo, el hijo de la casa. ¿Okay? El capítulo 6, versículo 9, habla de que a los creyentes que tenemos cosas mejores en cuanto a vosotros, o cosas más excelentes para nosotros los creyentes. Ahora en el capítulo 7 dice que el menor es bendecido por el mayor. El versículo 19 habla ahora, vamos a hablar que tenemos una mejor esperanza o una mayor esperanza. Capítulo 7, 22, un mejor pacto. Y estamos hablando de un nuevo pacto que ya vamos a ver qué significa este nuevo pacto. También con el capítulo 8, 6. También vamos a hablar de mejores sacrificios o un mejor sacrificio. Y sería un único sacrificio que tuvo que hacer nuestro Señor, a diferencia de los sacrificios
de todos los años en el día de la expiación, Levíticos 16, que tenía que hacer el sumo sacerdote por sus pecados y por el pecado del pueblo ante Dios. Aparte de los sacrificios que hacían las personas o el pueblo en sus celebraciones de su fiesta, cada vez que cometían pecados no intencionales. Recuerden que no había sacrificios para pecados por intención. No había propiciación, no había perdón de pecados por pecados que se cometían intencionalmente, como crímenes, homicidios, como adulterio, todo lo que se hacía sabiendo que era en contra de Dios y se hacía, no había perdón por eso en la ley mosaica. Y es por eso que David, y lo mencioné, en el Salmo 51, cuando él confiesa su pecado, él sabía que no había perdón por su pecado. Según la ley de Moisés no había. Pero él apela no a la ley de Moisés, sino a la gracia y misericordia de Dios. Y él dice, contra ti solamente he pecado, límpiame, lávame, restáurame, porque si no me perdonas me enfermo, me siento enfermo. O sea, el pecado causa un efecto físico, la depresión, dolor de cabeza, todo eso tiene que ver muchas veces, muchas enfermedades, no estamos diciendo todas, ojo, muchas veces las enfermedades físicas tienen una conexión con los pecados que cometemos contra Dios. No todos, porque yo sé que hay un movimiento que dice que si estamos enfermos es porque algo hemos hecho contra Dios, y no. No porque Pablo se enfermó, Pedro se enfermó, Job se enfermó, y sabemos que no porque cometieron algo en contra de Dios, sino porque Dios tenía un propósito, ¿no?, a través de eso. Pero muchas veces las enfermedades son causadas por rebelión espiritual. Y Pablo le dice a los corintios, en 1 Corintios 11, cuando tomen la cena, ustedes les dice, piense bien lo que están haciendo porque muchos de ustedes están enfermos por causa de deshonrar la cena del Señor, y muchos ya han muerto por causa de deshonrar la cena del Señor. Eso nos dice que el Señor nos da juicio. Podemos pasar por juicio cuando no confesamos nuestros pecados, vivimos vidas dobles y pretendemos seguir alabándole, amén, aleluya, y vivimos con dobleza en nuestras vidas. Podemos enfermarnos como consecuencia de nuestro pecado. Y hasta podemos morir, o el Señor nos quita la existencia en esta vida, ¿no? Bueno, por eso que David dice, Señor, me tiro a tus pies, porque no hay propiciación, no hay perdón para mi pecado, solamente tú. El pacto de nuestro Señor Jesucristo es superior a Moisés, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es superior a Moisés, porque aún si cometemos pecados intencionados, como Pedro lo negó 3 veces conociendo que lo iba a negar. Ojo, esto no es excusa para que nosotros pequemos cuando nos dé la gana. No es excusa, ya hemos hablado de eso. Pero aun cuando en nuestra debilidad pecamos conociendo que, metí la pata, Señor, lo negué, tenemos un abogado superior para perdonarnos. Lo que no hace la ley de Moisés, lo hace Jesucristo y nos perdona totalmente y nos restaura. Es cuando no confesamos y cuando decidimos seguir en nuestra maldad y morir en nuestra rebeldía, que lo abandonamos a Él. No porque Él nos abandonó, sino porque uno ya dejó de andar con Él, que es la precaución que Hebreos está dando a todos aquellos que dicen ser creyentes y apóstatan, ¿no? Regresan. Que hemos visto que de quién estamos hablando, y en muchos de los casos son falsos profetas, falsos maestros o falsos creyentes, que profesan serlos, pero no son. Es la cizaña creciendo con el trigo, como lo explicamos en la parábola. Así que si hoy pecamos, no porque tenemos excusa para pecar, pero si pecamos conociendo que estamos pecando, aún tenemos un abogado superior para perdonarnos y restaurarnos. Solamente tenemos que reconocer y confesar. 1 Juan 1:9, porque Él es justo para limpiarnos de toda maldad, la intencional y la que, no me di cuenta, la por ignorancia, ¿ok? Y por favor, es muy importante entender que en la ley de Moisés no había perdón por pecados intencionales, para que vean que este pacto de Jesucristo es superior, mucho más valioso. Una mejor herencia, ya vamos a ver en Hebreos 10:34, una valiosa herencia que tenemos
en el reino de Dios, nosotros no vemos el reino de Dios, no podemos palparlo, no podemos tocar, no podemos decir ahí está mi cuenta de banco con todo el oro que he guardado por mi servicio a Dios. Y es por eso que muchos hoy en día falsamente hablan y predican sobre que Dios te va a bendecir ahora con lo material si ahora eres fiel. Y no, porque ¿cómo responderíamos a los hermanos del tercer mundo, que es la mayoría de la población, fuera de Latinoamérica, que adoran a Dios y sirven a Dios fielmente y siguen pobres? ¿Qué le decimos a ellos? ¿Que no tienen fe? Pero ese es un mensaje del mundo nuevo, de primer mundo, donde vivimos en la comodidad y el materialismo. El evangelio de la prosperidad, como se llama, es un evangelio que sale del materialismo, no salió del mundo pobre, tampoco del mundo de nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos, que tenían que depender de la mantención de mujeres, algo que en una sociedad patriarcal es una humillación. Que tú dependas tu ministerio de lo que las mujeres te dan, porque no había soporte, digamos así, conocido. Mujeres. Y las mujeres eran el fundamento débil de la sociedad judía. Generación o segunda clase. Si uno lee todo lo que los rabís escriben acerca de las mujeres, nos horrorizaríamos. Somos hechas para servir al hombre. Si no sabemos cocinar, el hombre tiene derecho a dejarnos y divorciarnos. No tenemos derecho a aprender la ley de Dios porque somos brutas o no tenemos el cerebro para hacerlo. Y todo eso está en la ley oral de los comentarios de los rabís, no en la ley de Dios, los rabís. Y nuestro Señor Jesucristo, siendo un rabí, un maestro de su pueblo, rompió con esa barrera. Tuvo mujeres discípulas, se dejó mantener por mujeres y habló con una mujer samaritana, o sea, cananea. Cachetadas a todo el mundo, ¿no? Porque ese era Dios restaurando las relaciones. Y acá entonces el autor de Hebreos, y nos podemos ir por las ramas, pero no, regresamos al tema. El autor de Hebreos está diciendo que nosotros tenemos una mayor herencia en Jesucristo, no corruptible, no que se ve, no que se toca. Así que ese evangelio de la prosperidad va por el tacho, sino una herencia inmarcesible, que no es tocada, que no se corrompe, como dice Pedro en su epístola, ¿ok? Reservada para nosotros en los cielos. Una mejor resurrección. Y ya vamos a hablar que Dios va a proveer cosas mejores para nosotros, usando Hebreos 10:40, después de hablar de las personas que perseveraron en su fe, conocida como, el capítulo 11 es conocida como los héroes de la fe, ¿no? El capítulo 11 no, sería conocida como los que perseveraron en su fe a pesar de que cayeron. Y muchas veces fueron inmaduros, infieles, pero perseveraron y maduraron en su fe. No fueron perfectos en su fe, perseveraron y así demostraron evidencia que temían y creían en Dios. ¿Okay? Y habla de la sangre rociada de nuestro Señor Jesucristo, que nos habla de algo mejor en el capítulo 12:25. Entonces, vamos a seguir con el versículo 11, porque estamos, versículo 8, 9 y 10, ya hemos hablado de esto. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, o sea, por el ministerio de los levitas, porque bajo él recibió el pueblo la ley, bajo los levitas eran los que enseñaban la ley. Recuerden, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Si tenemos la perfección, la madurez, si podemos ser justos, justificados delante de Dios, si podemos ser totalmente maduros a través de la ley de Moisés, entonces no necesitamos a Cristo, que vino de Melquisedec. Ese es el argumento que va a dar el autor. Porque cambiando el sacerdocio, miren acá, necesario haya también cambio de ley, cambian las reglas. ¿Ven ahí? Cambia el sacerdocio, cambian las reglas. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, la tribu de Judá, de la cual nadie sirvió al altar, porque los levitas eran los que servían en el altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor, hablando de Jesucristo, vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Era tan restringido, limitado, que ningún otro si habían judíos que no podían probar su genealogía, que venían de Leví, no podían servir como levitas.
Esto sucedió en tiempos de Nehemías y Esdras. Después de que regresaron de Babilonia, muchos no podían comprobar su genealogía judía, pero decían, pero yo soy de la tribu de Leví. No puede servir, pero yo soy de la tribu, no puede servir porque no hay comprobancia que vienes de la tribu de Leví. Eran así de exclusivos, solamente los que venían de la familia de Aarón. Los samaritanos, esto es un punto interesante que va un ratito al lado, pero para conocer un poquito la historia, ¿no? Los samaritanos, cuando el rey de Asiria tomó las 10 tribus y las dispersó, puso gente de otras naciones en Samaria y en Israel. Y esas mismas naciones pusieron, y antes también las 10 tribus de Israel pusieron gente no de la tribu de Leví para que sirva como sacerdote. Jeroboam hizo eso. Llamó a Samaria el altar para que no baje a Jerusalén a adorar en el templo, porque dijo, si se van a Jerusalén me van a abandonar, mejor hacemos un altar en Samaria con un buey y lo llamamos Jehová, y la gente que llegue ahí a adorar, y yo mismo voy a escoger sacerdotes, que no sean de la tribu de Leví, porque esos no, que sean de cualquier otra tribu que a mí me dé la gana. No era según Dios, no fueron reconocidos. Y acá el autor está diciendo que Jesucristo, si no hubiera sido por la figura de Melquisedec, no tuviera que reclamar sacerdocio, no le correspondía ser sacerdote, pero porque viene de la tribu de Judá. Pero acá está haciendo el argumento que él viene de Melquisedec, y ahí sí, porque el Salmo 110, Salmo profético, nos habla del Mesías que viene según el orden de Melquisedec. Ok, versículo 15, y esto es aún, ya voy terminando, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, como le estoy diciendo, la descendencia de Aarón, sino según el poder de una vida indestructible. Esto es muy importante, la vida de Jesucristo, una vida indestructible. La autoridad sacerdotal de Jesús no se basa en la descendencia de una familia o de una tribu, sino en su posesión como hijo de Dios, hijo eterno de Dios, como lo dice el Salmo 110, 4. Cuando Jesucristo nació en esta tierra de la Virgen María, si Él no hubiera dado su vida en la cruz, Él seguiría viviendo acá con nosotros. Él sería un inmortal, porque Él nació sin pecado. Él sería como Adán antes de pecar. Sería inmortal, lo tendríamos acá con nosotros viviendo. Pero porque Él dio su vida en la cruz, Él mismo la ofreció y murió y después resucitó, ahora tenemos su vida indestructible, su persona la tenemos, pero ya no en esa carne y hueso como cuando habitó con sus discípulos, sino en la presencia misma de su Santo Espíritu. Una vida que no se destruye, esa es parte del nuevo pacto que tenemos, no como los sacerdotes que morían. Se sepultaban, morían. Jesucristo no. ¿Okay? Versículo 17 es una cita, este Salmo 104, que da testimonio. Ahora, miren lo que dice el versículo 18, y acá termino. 7:18, para después terminar el pasaje. Dice, en mi versión nueva internacional, por una parte, la ley anterior queda anulada, y ya vamos a hablar qué significa eso, por ser inútil e ineficaz. No es que la ley de Dios sea mala, sino que ya cumplió su propósito. Esto es así. La ley de Dios es como el pavimento no preparado, una calle como en nuestros países típicos, que es de tierra. Hay veces cuando uno entra, nosotros cuando íbamos a la iglesia de Guarmey, por ejemplo, que apoyamos, entramos y eran calles de tierra para entrar, no eran pavimentadas ni asfaltadas. La ley es así, como una calle de tierra. Jesucristo es la calle pavimentada. Si en la calle de tierra andábamos en burro o en buey o a caballo, ahora en la calle ya pavimentada, ahora podemos andar en carro. Jesucristo es eso, la perfección, el completo, lo terminado, lo acabado. Y es por eso que si tenemos la calle pavimentada, donde podemos coger y andar en carro, usted no va a regresar a decir, quíteme eso, póngame tierra, que quiero andar en burro. Porque es regresar a la base, a lo que como se inició,
a la escuela inicial de Dios. Ya estamos acá al final, hemos llegado al final de la obra completa de Dios. Y es por eso que acá, eso es lo que nos quiere decir, que la ley, el fin de la ley es apuntarnos a Cristo. Yo voy a parar ahí porque la próxima semana quiero hablar un poco más sobre el propósito de la ley. Le pido que lean Gálatas capítulo 3, Romanos capítulo 7, eso yo los puse en sus notas, ¿ah? Gálatas capítulo 3, Romanos capítulo 7, porque no estamos diciendo que no necesitamos la ley de Dios. La ley de Dios nos sigue enseñando algo acerca de Él. Podemos aplicar los principios de Dios. Pero no estamos en ese tierral ya con el burro. Ahora tenemos la carretera pavimentada porque Cristo ha completado la ley. Ahora podemos entender la ley a través de Cristo. Leemos la ley. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo, cuando se presentó a esos 2 discípulos camino de Emaús, que venían a Jerusalén, les dijo, cuando le dijo a ellos, usted a Jesucristo no ha escuchado lo que sucedió. Y Jesucristo, ¿qué sucedió? Y le comentaron hablar cómo había muerto Jesucristo. Y Jesucristo dice que le abrió la ley de Moisés y le comenzó a explicar desde Moisés y los profetas. O sea, le habló todo el Antiguo Testamento y le comenzó a hablar de cómo eso tenía su fin, su culminación, su meta en Cristo. Y ellos se quedaron, para eso era la ley, para llevarnos a Cristo y hacernos nuevos en Cristo. La ley no nos pudo hacer nuevos, la ley no nos pudo transformar, no transforma el corazón del hombre. Lo único que hace la ley es demostrar el corazón del hombre, malo, inicuo, perverso. Pero Jesucristo no solamente nos muestra cómo somos, sino que nos transforma, algo que la ley no puede hacer. Voy a parar ahí en el versículo 18 para que la próxima semana entonces hablemos más sobre la ley.